Pues, después de un buen tiempo de no vernos, probablemente no se note, pero es mi voz. He estado enfermo de la garganta y no he podido grabar el video. Sin embargo, hoy me siento un poco mejor y estoy consciente de que hemos dejado pasar mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar con esta cuarta clase de contabilidad básica, explicando, o más bien ya aterrizando, lo que hemos visto en las demás clases y aterrizándolo ya de manera práctica. Vamos a empezar a hablar iniciar hablando de la teoría de la partida doble. Aquí, en esta teoría, que es la que analiza la causa y el efecto que se produce cada vez que la entidad económica, o sea que la empresa, realiza una operación económica. La teoría establece que por muy sencilla que parezca esta afectación, esta operación económica, se tiene que registrar y que siempre afectará dos cuentas. Por eso es causa y efecto. Una cuenta será causa, otra cuenta será efecto. Entonces, la teoría de la partida doble pues nos explica que cualquiera de las transacciones, operaciones comerciales, mercantiles, económicas que se realizan en una empresa va a afectar por lo menos dos cuentas contables y que vamos a tener que registrar, por muy simple y por mínimo que sea, todas las operaciones que se lleven a cabo. En las cuentas contables vamos a ocupar aumentos y disminuciones, tanto para los activos como para los pasivos y el capital. Así que las operaciones que se lleven a cabo en la empresa y que afecten a la empresa, pues se van a registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. Ahorita vamos a explicar un poquito más por qué de aumentos y disminuciones cambiamos a cargos y abonos. Bueno, para resolver el problema, les decía yo de por qué o cómo tengo que saber cuándo voy a ocupar un cargo, cuándo voy a ocupar un abono, cuándo va a ser un aumento, cuándo va a ser una disminución. Tengo que conocer las principales cuentas del activo, del pasivo y del capital de la empresa. Estos tres tipos de cuentas, activo, pasivo y capital, son los que dan cuerpo al balance general. Es la que da la fórmula del balance general, donde el activo es igual al pasivo más el capital. Y despejando la fórmula, el capital será igual al activo menos el pasivo. Vamos a ver entonces que los activos corresponden a bienes y derechos que tiene la empresa. Los pasivos corresponderán a deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el capital es lo que han aportado el dueño o los socios. Entonces, una vez que tenemos identificado que los activos son nuestros bienes y derechos, que nuestros pasivos son deudas y obligaciones y que el capital es lo que aporta el dueño o los socios, vamos a poder ver en qué momento va a aumentar o a disminuir cuando llevo a cabo alguna operación o alguna transacción económica. Les decía yo, de acuerdo con la NIF A5, el activo es un recurso controlado por una entidad, recuerden que entidad es la empresa, que vamos a poder identificar y cuantificar en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente pues algún beneficio económico. Digo, no vamos a poner una empresa sin esperar un beneficio económico. Ese beneficio económico va a surgir derivado de las operaciones que ocurren en el pasado de la entidad
y que han afectado económicamente a dicha empresa. Y el pasivo, de acuerdo con la NIF A5, es una obligación presente de la entidad que no podemos evitar, que la tenemos identificada y cuantificada en términos monetarios y que va a representar a futuro una disminución en nuestros beneficios económicos. Esto derivado de operaciones que ocurrieron en el pasado y que van a afectar económicamente a la empresa. Nosotros entonces, para poder registrar esos aumentos o disminuciones, vamos a ocupar lo que los contadores pues saben, conocen, que es su papel de trabajo, su caballo negro con el que siempre estarán haciendo cuentas, registrando todo. Y lo conocemos como registro y control en cuentas T, también llamadas esquemas de mayor. En esas cuentas T vamos a poder registrar y controlar todas las operaciones internas y externas que realizamos en la empresa y que pues se conoce como cuenta T o esquema de mayor porque es precisamente en forma de T, una línea vertical y en la cabeza una línea horizontal, donde vamos a ocupar, las vamos a ocupar para los registros. Esas cuentas T las vamos a clasificar en activos, pasivos y capital. Y los activos pues van a ser cuentas específicas para poder clasificar de manera adecuada todos los activos que tenemos. Les decía yo que la fórmula del balance general es activo igual al pasivo activo igual a pasivo más capital. Y también a este balance general se le conoce como estado de posición financiera, ya que nos va a señalar cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. Y ejemplos de activos, pues sería el efectivo, los inventarios, propiedades, los derechos que tenemos. Ejemplos de pasivos, pues serían los préstamos, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, o sea, obligaciones, deudas. Y pues en este caso el capital contable sería la diferencia entre los activos y pasivos. Diferencia entre activos y pasivos que van a representar la inversión del propietario o accionistas. Esta es la clasificación de las principales cuentas de activo. Se va a dividir en circulante, fijo y diferido, o a corto, mediano y largo plazo. Aquí en el CECATI, cuando damos clases de manera presencial, les comento un poquito con humor, de que el contador debe de aprenderse estas cuentas principales, como para los mexicanos el himno nacional, para los creyentes como el Padre Nuestro, para los fans de algún cantante pues como la canción. Entonces nos lo debemos de aprender muy bien, porque eso nos va a ayudar a clasificar de manera correcta y hacer los registros de manera correcta en cada una de las cuentas que se vean afectadas. Dentro del circulante, pues son, como el nombre lo dice, las que más movimiento tienen, las que más circulan, las que están en constante movimiento. Está la caja, el fondo fijo de caja chica, bancos, inversiones temporales, almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y el anticipo a proveedores. Fijo, pues tenemos terrenos, edificios, equipo de transporte o de reparto, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, depósitos en garantía, inversiones permanentes y gastos de investigación y desarrollo. Y el diferido, pues tenemos gastos en etapas preoperativas o preoperativos, gastos de organización, gastos de instalación, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado. Es muy importante que conozcamos cómo aumentan y cómo disminuyen todas estas cuentas.
Las principales cuentas del pasivo a corto plazo, pues tenemos proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, impuestos pendientes de pago. Y a largo plazo, hipotecas por pagar, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Ahora vamos a registrar cuentas en las cuentas T de acuerdo con su naturaleza. Les decía yo, se conoce como cuenta T porque pues es eso, una T, donde vamos a poder nosotros estar llevando a cabo nuestros registros de manera correcta. Y miren, en los activos que conocemos o ya sabemos cuáles son las cuentas, siempre que aumenten, vamos a registrar un cargo. También se le conoce al cargo como debe o como deudor, movimiento deudor. Y cuando vayamos a registrar una disminución, vamos a registrar un abono, también conocido como haber o como acreedor, movimiento acreedor. Y los pasivos, que acuérdense son deudas y obligaciones, es a la inversa. Cuando vayamos a registrar un aumento, vamos a hacer un abono, que como sabemos se conoce también como haber o como movimiento acreedor. Y cuando vamos a hacer una disminución, porque a lo mejor pagamos la deuda, vamos a hacer un cargo, a registrar un cargo. Yo sé que pues ahorita han de tener muchas dudas, pero vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos sencillos. Vamos a ver cómo se manejan las cuentas T. Aquí la cuenta T está formada en tres partes. Este sería el encabezado. Aquí sería donde registramos los movimientos, que sería el cuerpo, vamos a llamarlo de esa manera. Y aquí donde se registran los saldos, que sería el pie de la cuenta. Las cuentas T entonces se tiene que abrir una cuenta T por cada una de las cuentas de los activos o pasivos que sean afectadas. Por ejemplo, caja. 1:21 p.m. La caja es una cuenta del activo y pues va a representar el dinero que tenemos en el negocio, dinero en efectivo que tenemos en el negocio en la caja. También podemos tener en la caja cheques, porque nos pagaron con cheques, y podemos tener a lo mejor algún documento tipo letra de cambio, pagaré, porque nos hayan pagado con una letra de cambio o con un pagaré. Así que cada vez que entre dinero en la caja, yo voy a registrar un aumento. Siempre que vaya yo a sacar dinero de la caja, voy a registrar un abono. Ahora, por ley del impuesto sobre la renta, los retiros o los pagos en efectivo, billetes, monedas, deben de cumplir con el requisito fiscal de no ser mayores de 2,000 pesos por cada pago. Porque si pagamos más de 2,000 pesos, el SAT en una primera instancia no los va a considerar deducibles. Así que cuando tenemos caja y vamos a querer o queremos pagar en efectivo, debemos de establecer alguna política en la empresa.
para que no vaya a ser que por pagar en efectivo no sea deducible el gasto, la compra. Para que esa política funcione mejor, se establece un fondo fijo de caja chica, que es la segunda cuenta que vemos que está en el balance, en el activo, perdón, fondo fijo, caja chica. Y aquí, cuando yo pase dinero del banco o de la caja para crear el fondo fijo, voy a hacer un aumento, registro un cargo. Cuando voy a pagar en el dinero, en efectivo, pero recordando que siempre debe de ser menor a 2,000 pesos, pagaría yo con el fondo fijo de caja chica. Un abono, una disminución, porque disminuye el dinero que tengo en la caja. Espero que quede claro. Repito, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, no recuerdo correctamente si es el artículo 32, no podemos pagar gastos, compras. Bueno, sí podemos, no debemos. No debemos pagar gastos, compras mayores de 2,000 pesos en efectivo, porque si no, no serán deducibles. Si superan los 2,000 pesos, tendríamos que pagar con cheque nominativo, con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con una tarjeta que le llaman monederos electrónicos, ¿no? Una tarjeta de ese tipo. Bueno, todas las cuentas de activo entonces aumentan con un cargo, la que me digan ustedes. Si registramos en bancos, porque vendimos alguna mercancía y nos pagaron con transferencia electrónica, pues voy a registrar un cargo, un aumento. Cuando yo vaya a crear, a formalizar el fondo fijo de caja chica, va a aumentar el fondo fijo de caja chica con un cargo y va a disminuir el dinero que tengo en los bancos. Se registra un abono. Si se preguntan por qué están estas columnas más pequeñas, es porque debemos de llevar un registro, un control, una secuencia. Mi primer registro fue la venta, el ingreso del dinero. El segundo registro fue la salida del cheque para la creación del fondo fijo. Aquí, con los 23,000 pesos, pues obviamente que no hay partida doble. Me hace falta el registro de donde saqué la mercancía para la venta. ¿Y cómo se llama la cuenta donde yo registro la mercancía? Pues se va a llamar almacén. Así que cargo el dinero que me entró a almacén por la venta, cargo el dinero en bancos por la venta y voy a disminuir la mercancía que tengo en el almacén. Es un activo, una disminución es un abono. En este momento del curso lo vamos a manejar así. Seguramente alguien que ya sabe me va a decir, profe, no, eso se registra en ventas y se va a registrar después el costo de la venta. Pero en este momento que estamos aprendiendo los fundamentos de los cargos y abonos, aumentos, disminuciones, vamos a manejarlo de esta manera. Más adelante, por ahí de la sexta, séptima clase, ya estaremos manejando el procedimiento de inventarios perpetuos y vamos a estar determinando el costo de ventas. Y creo el fondo fijo de caja chica y le pongo su número de secuencia. Va a aumentar con un cargo el fondo fijo de caja chica y con un abono va a disminuir el dinero que tengo en bancos.
¿correcto? Con los pasivos, vamos a trabajar de manera diferente, porque los aumentos van a ser registros de abonos. Un tipo de pasivo sería un proveedor. Proveedor en la contabilidad no es el que surte la tienda, el que me trae la mercancía. Sí es el que me trae la mercancía, pero al que yo le quedo a deber, o sea, al que no le pago la mercancía y se la quedo a deber a la palabra. No hay una garantía documental, una firma de algún documento, no hay una, un abono, nada, o sea, se lo quedo a deber a la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque confía en mí, porque soy buen cliente y ese sería un proveedor. Cuando yo compro mercancía a crédito, como lo que me dan es mercancía, va a entrar al almacén, que es cuenta del activo. Y recuerden que las cuentas de activo aumentan con un cargo. Pero también aumenta mi deuda. Porque sí, entró mercancía, pero resulta que también debo dinero. Entonces en los pasivos, los abonos representan aumentos. Registraría yo en proveedores lo que le debo a mi proveedor. Cuando yo le pago a mi proveedor, vamos a suponer que le pagamos con una transferencia muy de moda ahora, voy a disminuir la deuda. Entonces, cargo la deuda que tengo con el proveedor y como le pagué con transferencia, voy a disminuir mi activo y los activos disminuyen con un abono. Entonces voy a disminuir en bancos porque es con una transferencia que le pagué. Yo espero que se vaya entendiendo cómo se manejan las cuentas, los registros, cargos, abonos, aumentos o disminuciones, dependiendo de si es activo o si es pasivo. Muy bien, bueno, miren, la contabilidad, el otro día aquí en salón me decían, profe, pero es complicado. No, no es complicado. Bueno, no para todos, ¿verdad? Habrá alguien que sí se complique, pero miren, la contabilidad tiene una gran cualidad que es muy intuitiva o es muy lógica, porque cuando conocemos los nombres o nos hemos aprendido las cuentas, cómo aumentan, cómo disminuyen, sabiendo que todos los activos aumentan con el cargo
y disminuyen con el abono. Si yo compro un terreno, no lo voy a registrar en proveedores, ¿verdad? Si compro un terreno, ¿dónde lo voy a registrar? En terrenos, perdón. Si compro mercancía, ¿dónde la voy a registrar? No la voy a registrar como primas de seguros o como clientes. Estoy comprando mercancía, es almacén. Si me entró dinero al banco, voy a registrar un aumento en bancos. Si yo pagué, hay una salida de dinero, voy a registrar un abono. Si me pagan con efectivo por una venta, pues el dinero está en la caja. Es muy lógica, muy intuitiva. Lo que nos hace falta es aprendernos las cuentas y saber, dependiendo de su naturaleza, activo o pasivo, cómo aumentan y cómo disminuyen. Y ya sabiendo que los activos aumentan con un cargo y que disminuyen con un abono, si yo pago con efectivo, registraré un abono en fondo fijo de caja chica. Si yo decido meter dinero en inversiones temporales, pues voy a cargar porque voy a tener más inversiones temporales y voy a abonar en bancos porque de ahí salió el dinero que mandé a inversiones temporales. Si yo compro algún bien, algún artículo, alguna maquinaria y firmo alguna letra de cambio o pagaré, pues va a aumentar mi maquinaria, mi mobiliario, mi equipo, que al ser un activo pues va a cargar, pero también va a aumentar mi deuda, que es un pasivo. Entonces registraré en un documento por pagar, en la cuenta documentos por pagar. Como es pasivo y los pasivos aumentan con un abono, pues estaré registrando un abono. Para la próxima clase, que espero podamos llevarla a cabo el día martes, vamos a hacer ejercicios básicos y sencillos con todas las cuentas del activo y del pasivo. Mientras, para los que me están siguiendo y les están interesando las clases, yo les pediría que se aprendan estas cuentas de activo y las cuentas de pasivo y que repasen que de acuerdo con su naturaleza, cómo aumenta en el caso de los pasivos y cómo disminuyen. Y en el caso de los activos, cómo aumentan y cómo disminuyen. Para que de esa manera, en la próxima clase, podamos ir llevando el hilo de los ejercicios. Nuevamente, pues les pido una disculpa por haberlos abandonado casi 2 meses, 6, 7 semanas, pero todavía no estoy muy bien, que digamos. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo de no dejar esto para seguir, pues, tratando de enseñar algo. Los invito a que se suscriban, a que le den que les gustan los videos, para que pues nos ayude a llegar a más gente. Gracias a los suscriptores, a los que ya se han unido al canal, también gracias a los que están en Facebook, porque recuerden que esto está tanto en Facebook como en YouTube. Por mi parte es todo este día. Espero esto saldrá publicado el domingo en la noche, en la madrugada. El martes grabar los ejercicios para que sean publicados el miércoles. Si no, pues les pido un poquito de comprensión por si sigo un poco enfermo de la garganta. Gracias, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.